Hola, estimados amigos de las redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes. Estamos nuevamente aquí con ustedes en nuestra charla del mes de octubre, en este ciclo que los que son seguidores de nuestras redes ya conocen, aniversarios, en este caso 2022, porque es el año siempre en el que estamos y homenajeamos a alguno de los grandes compositores que cumplen un aniversario redondo en este año, 100, 200, 300, 400 años, y tratamos de hacer una panorámica de su obra, de la importancia que tienen y también difundir a muchos compositores que no son tan conocidos como algunos otros. Luego la música de concierto se queda a 4 o 5 nombres muy conocidos: Mozart, Bach, seguramente Tchaikovsky, pero hay otra gran cantidad de compositores no nacidos en Europa. También eso luego queremos enfocarnos a compositores que no hayan nacido solamente en el ámbito europeo, sino también en otras latitudes, para ver qué sucede con la música. Y hoy tenemos un centenario. Hoy tenemos al maestro Héctor Campos Parsi, un compositor puertorriqueño, de los pocos grandes compositores de música de concierto que hay en Puerto Rico. Puerto Rico se ha caracterizado por tener una larga tradición de música, pero enfocada hacia otros ritmos más populares o tradicionales, pero en el mundo de la música de concierto también hay grandes, pero verdaderamente grandes intérpretes y compositores, como es el caso de Héctor Campos Parsi, que bueno, lo estamos recordando por su nacimiento el pasado 1 de octubre. Siempre procuramos que las conferencias queden cercanas al día de la efeméride. En este caso fue el pasado 1, por eso estamos hoy aquí reunidos para hablar de Héctor Campos Parsi, que además déjenme comentarles que tiene muchos elementos cercanos con México, porque él en algún momento vino a nuestro país a estudiar medicina. Su primera inquietud fue dedicarse al campo de la medicina. Vino a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero una enfermedad lo separó de este gusto. Pero algo que sucedió aquí importante es que va a conocer a la gran figura de la música mexicana en esos años, que era Carlos Chávez, y esto va de alguna manera a ensamblar, va a cambiar esta situación de dedicarse solamente a la medicina. Cambia su perspectiva hacia el arte, va a regresar a Puerto Rico, les digo, por cuestiones de salud. Y en Puerto Rico va a ingresar a la universidad, donde va a hacer una carrera de artes, pero no había esta formación musical que él quería, por lo cual va a estar solicitando diferentes becas. Va a regresar a México, donde había dejado buenos amigos músicos, entre ellos todo el círculo de Carlos Chávez, y seguramente inspirado por el maestro va a ir a Estados Unidos, a la Universidad de Boston, para inscribirse en unos cursos muy famosos, donde va a estar con dos de las figuras capitales de la música del siglo XX, que era Sergei Koussevitzky. Koussevitzky era un director de orquesta muy afamado, pero que además daba clase de todo tipo de cuestiones musicales: orquestación, armonía, contrapunto, etcétera, y era una figura reconocidísima en la música internacional. Y también le va a tocar trabajar con el gran Leonard Bernstein, este director de orquesta pues fabuloso, y que además había una cercanía en edades. Bernstein había nacido en 1918, Héctor en 1923, había 5 años de diferencia. Entonces pudieron entablar una amistad muy larga, muy prolífera en cuanto a la música, y por supuesto él lo va a recomendar en algún momento hacia otras vertientes, hacia otros caminos de la música de concierto. Va a ir a estudiar con Paul Hindemith en Alemania en algún momento, y luego va a ir con la maestra de Leonard Bernstein, que era la gran Nadia Boulanger, esta mujer francesa que fue la formadora, pudiéramos decir, que de todos los compositores del siglo XX. Entonces Héctor Campos se va a convertir de alguna forma en un alumno de esta pléyade de gente que compone música muy híbrida, porque hay que pensar que el siglo XX es un siglo en el que surgen nuevas formas de hacer música, que eso es muy importante, pero también se van a revalorar todas las formas de música antigua. Se va a empezar a conocer la música renacentista, barroca, propiamente la música clásica, que conocemos solamente a Mozart y a Haydn. Aquí vamos a empezar a conocer otras
partes de esta música llamada clásica, la música romántica que va a ser revalorada desde otros caminos, y entonces gente como Héctor Campos van a tomar todas estas ideas, las van a reunir, las van a asimilar en un conocimiento al que le van a agregar las músicas de su país. Esto es muy importante porque vamos a tener también la aparición de los nacionalismos en América. En México ya habíamos tenido este fenómeno a principios del siglo, pero recuerden que nosotros traíamos una muy larga raíz de música francesa, entonces no fue tan extraño este cambio que se había suscitado en Europa. Francia era parte de este cambio, entonces la música muy pronto va a ser nacionalista en nuestro país. Pero en otros países con menos tradición musical, como lo era Puerto Rico, pues no había esta idea de fusionar. Se tocaba música europea, claro, pero siempre respetando estos cánones de la música europea. Y al hablar de música europea nos referimos a Beethoven, a Mozart, a Haydn, no a otros compositores. Entonces, estos jóvenes que llegan con este ímpetu en los 50, debemos de pensar que Héctor Campos para los 50 tiene 26 o 27 años, entonces viene con todo este ímpetu juvenil, con toda esta bagaje que había tomado tanto en Estados Unidos como en México, como en Alemania, en Francia. Entonces puede fusionar porque va a encontrar que mucha de la música de su país se parece, tiene elementos cercanos con la música antigua, con la música patrimonial como es llamada ahora, y va a obtener una serie de músicas muy interesantes. Héctor tiene una enorme producción de música sinfónica, en promedio sus obras son sinfónicas para gran orquesta, obras muy largas. Nosotros al final les vamos a dejar una liga para que escuchen una obra de cámara, porque es una obra muy accesible, es una obra corta que seguramente ustedes van a poder disfrutar. Es una sonatina para violín y piano, en donde podemos ver esta fusión. Escogimos esta obra precisamente por ello. Es una obra académica, es una obra clásica, podríamos decirla, dentro de este canon de un instrumento enfrentado, acompañado con el piano, en este caso el violín, y cómo la abraza, cómo la cobija, cómo le da este cariz de una música puertorriqueña y la convierte en algo pues patrimonial al final de cuentas, ¿no? Héctor Campos Parsi va a llevar una vida bastante larga. En su país va a hacer mucha música, no solo orquestal, también va a hacer música para diferentes cuestiones escénicas. Va a hacer una música para El sueño de una noche de verano, de Hamlet. Va a ser también una musicalización al Drácula de Bram Stoker, una puesta en escena de esta obra, y él va a hacer la música incidental. Y bueno, pues el catálogo es muy extenso, les digo, es un catálogo importante. Estamos hablando de unas 400 obras aproximadamente, y ustedes en las redes de música, este conocido servidor rojo, que no decimos nombre porque luego no nos patrocina, entonces ahí ustedes pueden encontrar algo de esta música de Héctor Campos, y hay un par de discos que en el sello verde de música que está ahí subida en una plataforma, pueden ustedes encontrar estos dos discos. Solo hay que ponerle Héctor Campos Parsi y ustedes van a encontrar estos discos. Nosotros vamos a dejar una liga por aquí, para que vayan inmediato a esta sonatina. Y hoy les vamos a dejar un nombre aquí, de este lado, que va a ser nuestro siguiente invitado en noviembre. Vamos a homenajear a este gran compositor sueco para saber un poco más de su vida, porque también estará cumpliendo 100 años. Yo soy Luis Fernando Padrón, les agradezco que nos sintonicen en el Instituto Potosino de Bellas Artes.